No, dígame algo. No. Muy buenas noches. Desde El Salvador, Centroamérica. Para todo El Salvador y el mundo. Un saludo a todos los salvadoreños, en especial a los de izquierda, a los del FMLN. Aquellos salvadoreños que seguimos en pie de lucha contra el imperialismo y sus serviles de derecha y ultraderecha a nivel de El Salvador, a nivel de la América Latina, a nivel mundial. Porque las luchas obreras son a nivel mundial. Y cada país tiene su forma, su estilo, su manera de cómo luchar. Pero es la misma lucha que viene desde 1898 contra el imperialismo. Cuando se tomaron América Latina con la doctrina Monroe. A nosotros en El Salvador, según la historia, nos tocó la doctrina Monroe, la aplicación de la bota norteamericana en 1900. De ahí es donde nació nuestro padre Farabundo Martí, que se volvió coronel en las fuerzas de general Augusto Sandino en Nicaragua. Y al expulsar las tropas norteamericanas, regresó a El Salvador a continuar la lucha. Porque Farabundo era un hombre de pensamiento de izquierda, 100% socialista. Así es que esa es parte de lo que estaremos hablando ahora, de la historia, el presente, para lograr un país independiente soberano en un futuro. Entonces transcurrieron, después de la masacre de 1932, vuelve a nacer de las cenizas la lucha armada política militar por medio de Salvador Cayetano Carpio y su grupo. Y después salieron otras 4 organizaciones, que fue lo que formó el glorioso FMLN en armas. Un FMLN con una ideología política socialista, antiimperialista, antioligarca, antiderecha, antimilitarista. Porque Estados Unidos, desde que toma la América Latina en 1898, puso a militares y a oligarcas en el poder. Claro, con sus medios. Y detrás la religión cristiana apoyando. Llámese jerarquías católicas. Y a medida allá por el año 1946, la CIA funda un montón de sectas cristianas que hasta ahora, en el 2022, son parte del imperialismo, del capitalismo, de la derecha. Claro, hay excepciones, tanto en la jerarquía católica como en la secta cristiana, que luchan a favor del pueblo, del oprimido. Luchan por su creencia en el Dios que ellos creen. A eso se les respeta. A eso se les quiere, se les ama. El Salvador entró como alternativa en una lucha armada. Allá por los años 1960. Los grupos. Pero allá por el año 1980 se unificaron los grupos y nace el FM. 12 años crueles, tremendos, donde el genocidio de los militares, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, escuadrones de la muerte, Oreja, todos los componentes del Estado, como los visionados,
en los pueblos, en los cantones, que masacraban al pueblo. En la noche eran los escuadrones de la muerte. Cada general, cada militante, incluso la NET, los millonarios, tenían sus propios escuadrones de la muerte. Todos dados por la Agencia Central de Inteligencia y de Entrenamiento de Estados Unidos, que era parte para dominar. Y así le metieron en la guerra al pueblo, lo que se llama la guerra de baja intensidad. Y después, ya la guerra, cuando el pueblo empezó a despertar y forman los movimientos revolucionarios. Llegamos a los acuerdos de paz. Se cayó la Unión Soviética y el campo socialista. El FMLN no tuvo más alternativa que negociar. Porque ya sin el campo socialista, ¿y con quién íbamos a negociar? Había que hacer negociaciones con el único imperio, como es Estados Unidos, rectificado en 1991. Y para sobrevivir como FMLN, nuestras dirigencias tuvieron que darle concesión a Estados Unidos, a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, incluyendo a los criminales de la derecha, a sus partidos políticos, a sus apéndices, como ha sido si tomamos la historia desde 1960, el PCN, PDC, Arena y la prostituta, como le llamo, Gana, todos de rango criminal. Dueños del narcotráfico, dueños del crimen organizado, dueños de los asesinos militares. Claro, todos obedientes al imperialismo, al consenso de Washington, de Estados Unidos. Cuando hablamos del imperialismo, no estamos hablando del pueblo bello norteamericano. No. El pueblo es una cosa, el imperialismo es otra. El pueblo norteamericano es parte de la clase trabajadora. Ahora, que la mayoría están engañados por los medios de comunicación, las mentiras de los gobiernos que ha tenido Estados Unidos y muchas sectas cristianas, la religión cristiana, con pastores burgueses, ricos, millonarios, en nombre de Dios. Y así los han regado por toda la América Latina, explotando al humilde, aquel que comete un error y le llaman pecado. Pero ese es otro tema. Entonces, El Salvador, en 2009, llevó a Mauricio Funes a la presidencia. El primer error garrafal del FMLN. Teniendo buena gente joven, buena, que venía de las montañas. Y bueno, fue parte de la concesión a Estados Unidos a la silla, introducir a Mauricio Funes como el Salvador del Salvador. No se puede negar, hizo cosas buenas. Pero también él fue parte del imperialismo y de la NET. Por 4 años, 6 meses. Y cuando el imperialismo le puso la trampa, que denunciara los robos de arena de la derecha con Taiwán, fue que se volvió al FMLN. Claro, el grupito que lo eligió dentro de nuestra dirigencia. Porque siempre ha habido traidores, no tenga duda. Y gente que no es traidor, pero ha estado por sus intereses políticos, económicos. Y después llegó Salvador Sánchez Serén, que ha sido el mejor presidente desde 1821. Claro, va a haber gente que no está de acuerdo conmigo. Ese es mi punto de vista. Desgraciadamente, la derecha, Estados Unidos, le bloquearon los precios y le empezaron a atacar. Y también la CIA al mismo tiempo haciendo un papel cómo destruir al FMLN. Aquel verdadero FMLN que no le firmaba el papel a Estados Unidos diciéndole que era parte del imperialismo y del capitalismo. Porque ese fue el crimen verdadero del FMLN, para no estar de acuerdo con los Estados Unidos y sus políticas imperiales, guerrerista, criminal, tanto en El Salvador, en la América Latina, como a nivel mundial. Entonces los trajeron este personaje llamado Nayib Bukele, que según mi punto de vista, un hombre infiltrado por la Agencia Central de Inteligencia por Estados Unidos. Y saltaron los traidores, la rata, y formaron
lo que se llamó Gana Nuevas Ideas. Y después Nuevas Ideas. Y el señor Bukele, bien preparado por la Agencia Central de Inteligencia y los asesores de Juan Guaidó, el narco, traficante, terrorista de Venezuela, de la ultraderecha, que todavía, desde el 2015 hasta ahora, son asesores en El Salvador. Son los que le hacen el guión, cómo va a dirigir la política, etc. El 2019, Bukele le dijo al pueblo, a su militancia, que les iba a dar medicina marca. Y levantaron la mano y todos aplaudieron. Y muchos políticamente le han llamado las focas aplaudiendo. Políticamente. A los de Nueva Ideas. Primero le llamaron golondrina, golondrino, no sé qué, un montón de cosas. Entonces, empezó. Lo primero que hizo fue mentir Bukele, que dijo que iba a hacer 20 horas diarias, comenzando el 1 de junio. No ha hecho ninguna obra de gran envergadura. Las obras que ha inaugurado fue las que dejó Sánchez Serén. Y él con sombrero ajeno anda haciendo. O también, por otro lado, porque Estados Unidos está jugando doble papel. Por un lado ataca a Bukele supuestamente, pero por el otro lado. Y tiene a la Agencia Central de Inteligencia y a la USAID haciendo su papel. Haciendo carreteras, promoviendo negocios, restaurantes, que la embajada norteamericana en El Salvador les ayuda. Pero con una visión que si Bukele no da las concesiones como Estados Unidos quiere, lo va a derrocar. Porque así trabaja Estados Unidos, con sus serviles, entre comillas, pitiyanquis. Pelele. Entonces, y viene que ha destruido Ciudad Mujer. Al país lo ha atrasado 40 años económicamente. Claro, le da mentira a la gente con 15 ruedas que China le ha regalado. Y le pone luz en la noche. Y le llama ciudad Bitcoin, ciudad no sé qué. Mentira. Pura falacia. Y ahí sale la propaganda deteniendo el tráfico donde andan rompiendo calles. Pero la mayoría de calles tienen hoyos, huecos. Porque el gobierno de Bukele es un estado fallido. Claro, tiene los medios de comunicación. Parte de la jerarquía católica. Secta cristiana. Radio. Televisión. Propaganda. Y aquel que no lo obedezca, créanmelo, que lo exilia o puede amanecer en la cárcel o puede amanecer en una fosa común. Porque eso es lo que estaba investigando Raúl Melara. Cuando Bukele lo votó el 2 de mayo del 2021. Porque también Estados Unidos juega doble papel. Entonces, y llega la barbarie que no ha cumplido lo que él prometió. Claro, no se va a negar que tiene capturado más de 30,000 maras y el país está más, sí, hay menos delincuencia, pero también hay más de 30,000 inocentes presos civiles que no les puede hacer juicio. Y si el único juicio lo hacen los abogados impuestos por Bukele. Por eso se le llama dictador, porque él es el que está dirigiendo todo. Los abogados tienen que ser de Bukele, de su sistema judicial corrupto, porque el sistema judicial salvadoreño es corrupto. Y más que todo, tiene los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y la Suprema Corte de Justicia, entre comillas de justicia, la Sala Constitucional. Porque votó los magistrados que eran corruptos, no se va a negar, que eran peleles de Estados Unidos y de la NET y de la derecha salvadoreña. Pero estos que ha puesto ahora también son interrogados por su corrupción, su pasado. Igual como el fiscal general.
Desgraciadamente aquí no se puede hablar en El Salvador. Aquí lo que hablamos, le estamos tomando el chance. Si no, los va a mandar a sacar o a saber qué, o exiliar. Porque exilió tantos políticos, pero a ninguno le ha comprobado ningún robo. A ninguno, ni incluso a la esposa de Mauricio Funes. La señora ha ido de 7 a 8 veces al juzgado y cada vez que la citan y se presenta, le dicen que no, que va a continuar el juicio. No hay ni una prueba presentada en los robos de Mauricio Funes, de Sánchez Serén, de Cifrido Reyes o de otros. Por eso yo no acuso a ningún miembro del FMLN que haya robado dinero del Estado. Ay, a ellos se hicieron negocios con la derecha, pero eso va aparte. Yo estoy hablando de dinero del Estado. Claro, a nuestra dirigencia sí la acuso, ex dirigencia, perdón, de corrupción política. Así como muchos alcaldes traidores, como el del 18, en San Miguel, en la zona oriental, que se pasó en una video. Y la excusa que puso fue que Bukele lo amenazó, que por eso hizo. Cobarde. Porque un revolucionario muere en la raya. Y muchos alcaldes que van a entregar o se entregaron. Y otros que perdieron la alcaldía porque eran señalados. No se puede negar, mal gestión. Se creían unos dictadores en su alcaldía. Porque este fue uno de los defectos del FMLN. No jugaron a la democracia. Jugaron al dedo. Vos vas a ser, vos sos, tú serás. Claro, yo en vez de me molesto con el pueblo, pero el pueblo tampoco no es tonto. Discúlpenme la expresión, no es pendejo. Y eso aprovechó Nayib Bukele. Y con apoyo de la CIA de los Estados Unidos, por eso lo introdujeron, para quebrar al FMLN. Porque la idea de Estados Unidos es destruir al FMLN, al verdadero, a la izquierda. Claro. Estados Unidos es una potencia. ¿Qué no lo va a hacer a nosotros como FMLN? Si ve lo que le ha hecho a Rusia, Afganistán, hoy está queriendo pelear con China, a Siria, a Irán, a Yemen, y a través de la historia, los crímenes, invasiones, fraudes electorales, desinformación. Claro, no estoy hablando contra el pueblo norteamericano, estadounidense, no. Hablo del imperio, su gobierno, tanto republicano como demócrata, como yo le llamo caimanes del mismo pozo. Así es que por eso, y tienen su servil que se llama Nayib Bukele, que está entre la espada y la pared. Porque Nayib Bukele es muy inteligente, no es tonto, tiene buenos asesores. Se está moviendo según cómo va la política actual. Vea que ya no critica a Nicaragua ni a Venezuela. Según yo me he enterado, ha mandado comisiones a hablar con Daniel para que intervenga en nombre del Salvador ante Maduro. En caso de Estados Unidos, le dio un bloqueo ya sea de combustible. Porque Estados Unidos le está pidiendo a Bukele que respete la Constitución. Porque el señor Bukele, presidente de algunos salvadoreños, porque yo no voté por él y no es mi presidente, no lo reconozco, quiere reelegirse. Cuando la Constitución, aunque fue hecho por terratenientes y la corrupción de la derecha, no lo permite. Hasta que haya una nueva Constitución. Estos corruptos que están en la Asamblea, que no saben de política, pero solo levantan el dedo por Bukele, ellos son los que tienen que poner como ley para que la otra asamblea es la que va a decir si se llama referéndum. Ve el ejemplo que lo está dando Rusia. Hizo referéndum en los territorios que no que ser parte de Ucrania. Pura democracia. Así se hace. En Venezuela, en Nicaragua, la Constitución hubo un referéndum. En Cuba, una de las democracias más grandes,
Pero como el odio que lo han metido contra Cuba, no lo vemos muchas veces. Ahora este señor, en el año 15 de septiembre del 22, dio un discurso en cadena nacional. Como salvadoreño, me sentí avergonzado a escuchar a Nayib Bukele, que dijo que desde 1500 que llegaron los europeos y en cada país como se lo dividieron los colonizadores y a nosotros nos tocó España, que no ha habido independencia. Claro que sí, hubo independencia. Independizaron los ricos, los feudalistas, los terratenientes, los militares, los civiles corruptos y el eclesiástico, la jerarquía católica, la religión cristiana, que eran los tres poderes que invadieron a la América, incluyendo El Salvador, y que asesinaron como 100 millones de habitantes en nombre de Dios, del descubrimiento del nuevo mundo, etc. Estados Unidos se vuelve imperio en América Latina en 1898. Ya venía de robarle 5 estados a México. México era más grande que Estados Unidos. Y vean cómo lo dejó. Estados Unidos no hizo referendo para robarse la tierra, metió el ejército. Y en América Latina también. Cuba, Puerto Rico, ahí lo tiene como colonia. Virgin Island, ahí la tiene como colonia. Hay un montón. Así como hacían los europeos. Está el ejemplo de las Malvinas todavía. Entonces este señor enfermo, porque yo sí creo lo que dijo Eugenio Chica, y lo digo con respeto. Digo, creo que el señor Bukele usa drogas. Cuando Eugenio Chica lo retó, el doctor Fortín, incluso Mauricio Funes, que no es de mi agrado, pero también hay que escucharlo, que hizo cosas buenas y dice cosas buenas. Lo acusaron de usar drogas. Porque lo que dijo el 15 de septiembre es una barbarie. Primero que él sabe que es prohibido reelegirse, pero se va a lanzar con candidatos. Claro, si no hay partidos de oposición, ya se los acabó con los escuadrones del ejército, de la policía y los escuadrones particulares. Y las maras aliadas, porque eso hay que entenderlo, porque todas las maras capturadas, él sabe que fue acusado de pagarle a 3 estructuras. Dicho por la periodista Janet Aguilar y otros periodistas, el FAR. No lo digo yo solo lo publico como hombre de izquierda, como ciudadano salvadoreño, que tengo derecho a opinar. Porque otra mentira que acabé de decir este día, mandó un correo a todo el mundo, que el pueblo tiene derecho a opinar, a criticar. Mentira, si él no lo deja. ¿Cuánta gente no está exiliada? En la cárcel, cosas comunes. Vea las barbarias que anda haciendo la policía y el ejército. Agarra a un joven, lo desnuda en la calle, le dan penca en nombre de combatir a las maras. La Policía Nacional, la que costó tanto reconstruir en los acuerdos de paz, que se hizo la nueva Policía Civil, y el ejército, agarran un pobre joven y lo agarran y lo apalean. Y si le ven un rastro, ya di que es marero y lo llevan a la cárcel. Y nadie puede hablar. Vean cuánta gente se ha muerto en la cárcel inocente. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la prensa internacional? ¿Dónde está Fiscalía? ¿Dónde están las leyes que defiendan, que denuncien? No hay. ¿Por qué? Porque todo está controlado por Bukele. Entonces, con respeto a que van a enojar cuando yo le llamo un dictador. Entonces él dijo el 15 de septiembre que en El Salvador no había independencia, pero que él era el único que había independizado de El Salvador. Y Walter Arajo le llama prócer. Vea qué barbarie. Discúlpeme. Hay que ser un ignorante, académico, político, para aceptar esta barbarie que dice. Incluso con respeto a Bukele, su señora esposa es licenciada. Y ella sabe que un verdadero abogado tiene que saber que el señor Bukele no se puede reelegir hasta que haya una nueva constituyente, una nueva constitución y diga claro que puede reelegir. De lo contrario no puede. Pero claro, él tiene el poder económico, el poder de las armas
y un montón de gente engañada. Porque obras sociales no ha hecho. Es mentira. Ni tampoco. ¿Por qué no quita el estado de excepción? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuántos años va a tener presa esta Mara? ¿Y usted cree que estas Maras van a salir contentas? Yo sé que le están dando pastores Biblia, pero ¿cuándo una religión ha compuesto un país? Dígame cuándo. Ni tan siquiera la India, cuando mencionan a Ire Gandhi, con respeto a él. Mire la India, a ver si la compusieron. No. Tiene que haber acuerdo entre los partidos políticos, las religiones, la creencia, la fe. Ninguna religión ha compuesto ningún país, ninguna sociedad, con todo respeto a las creencias. Por eso es importante, compañeros, que nosotros reflexionemos. Aquellos que vinieron a votar por Bukele de Estados Unidos, Canadá, etcétera, pero no se quedaron a recibir la medicina marca. Claro, con todo respeto lo digo. Vienen por 2 semanas, un mes, vienen a chupar, a joder, a comprar mujeres, otra a comprar hombres, etcétera, a divertirse. Y dicen el sabor está bonito, y van hablando mentiras, porque no se quedan aquí sufrir lo que este partido Nuevas Ideas prometió, hacer un nuevo El Salvador. Vean cómo está todos los precios, a todo le han subido. ¿Y a quién le echan la culpa? Al coronavirus 19 y a la guerra de Ucrania. Mire qué barbarie. ¿Por qué? Porque no tenemos Estado, no tenemos un país que produzca, porque nuestra clase obrera se fue a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, porque aquí no hay esperanzas. Aquí el joven nace, se gradúa y piensa cruzar la frontera como sea. Claro, mucha gente pregunta, ¿por qué no van para Cuba, para donde sea? Pues sí, pero es que a nuestra sociedad nació capitalista. Aunque estemos acabados, somos capitalistas. Aunque no tengamos cuenta en el banco, somos capitalistas. Y el sueño que los da, entre comillas, el sueño americano, es que hay que ir a Estados Unidos, trabajar y hacerse millonario. Y a venirse, y también vea a los que vienen, muchos de ellos, a imponer, igual que la derecha, igual que el imperio. Vienen a poner negocios, bien caro venden, no vienen a ayudarle al pueblo. Mentira. Porque para ayudarle al pueblo hay que tener conciencia. Hay que tener mentalidad social. No estoy criticando a los que se han ido en de 1980. Se fueron unos por criminales, por asesinos, otros porque eran perseguidos, políticos, por el Estado, PCN, PDC, Arena. Y por la crisis económica que el capitalismo lo ha metido en toda la América Latina y El Salvador no es una excepción. Entonces, por eso nosotros tenemos que conjugar todo esto. El señor Bukele no se puede reelegir. Solo el ignorante, un arrastrado, es que puede aprobar esto. Y yo le mando un saludo a la jerarquía católica, que aprendan de Monseñor Romero, que aprendan del Papa Francisco, que esos son verdaderos creyentes en su fe, en su Dios. Que no le hagan caso a los dictadores, al capitalismo. Claro, cuando hablo de jerarquía católica alboreña, no estoy hablando de todo. Hay excepciones, hay buenos. Hay buenos sacerdotes, buenas monjas, buenas hermanas. Pero también muchos de ellos son capitalistas, pro imperio, pro derecha. ¿Por qué es lo que le he metido? La religión siempre ha estado contra los cambios sociales. Eso es natural. Pero estas son evoluciones. Así es que de esto quería hablar ya para despedir este mes que le llaman acá el mes patrio, porque ahora ya no es patrio, ya no es mes patrio. Ahora le vamos a poner el mes de Bukele, porque él se llama el liberador. Se llama que es el único que pudo liberar, claro, en la mente de él. Por eso le hago un llamado al pueblo salvadoreño. Como cantaba Ali Primera,
No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque ellos se engordan y el pueblo se enflaquece, y es lo que está pasando en El Salvador. Bukele ha empobrecido El Salvador. Él dijo que iban a gobernar con nuevas ideas, que todo iba a ser diferente. Hasta este momento, Bukele ni nadie de su gobierno ha dicho en qué ha gastado los millones de millones, se cree que más de 21,000 millones en El Salvador desde el 2019. Entonces, eso no es democracia. Es una dictadura. Por eso, pueblo, si queremos que El Salvador progrese, primero cada salvadoreño, viva dentro o fuera, estudiemos la Constitución. Cuando la estudiemos, veamos los artículos que Bukele no se puede reelegir. La Constitución es nuestro guía. Es como una religión. Usted quiere un buen religioso, un buen cristiano, un buen musulmán, un buen hindú o lo que sea, cualquier religión. Siga su libro sagrado. Lo va a hacer. Igualito es la Constitución. Ahora, solo porque tiene presos 60,000 entre criminales, mareros e inocentes, eso no da el don de reelegirse. La ley es la ley y la ley va sirviéndose mientras se cambia. Y el problema de El Salvador es que la mayoría de partidos políticos, incluyendo el FMLN, muchos no respetaron la Constitución. Esa es la lucha de Chafik. Esa era la lucha de Cayetano Carpio. Esa era la lucha que inició nuestro padre Farabundo Martí. Tener una Constitución que respetara y tener un programa de gobierno. Bukele no tiene ningún programa de gobierno. Está esperando si la China, como él dijo en las Naciones Unidas, otra mentira. Que él sabe que está atado como en una silla y dijo, si quiere ayúdenlos. En el 2018 él dijo, El Salvador no necesita ninguna ayuda de nadie. Para el año 2024, todos los salvadoreños van a ser ricos y millonarios. Incluso no vamos a necesitar remesas. Porque en El Salvador lo voy a hacer un país del primer mundo, claro, capitalista. Mejor que Estados Unidos, mejor que Europa, mejor que Israel, mejor que Japón. Salvadoreño, sin fanatismo. Y dejemos la ignorancia. Hay que estar endrogado o loco para decir esas palabras. Por eso, hoy, 30 de septiembre, lo que la derecha y la ignorancia le llama el mes patrio, he decidido grabar, porque ya mañana es 1 de octubre y la lucha continúa. Desde San Miguel, El Salvador, ya decimos, los verdaderos salvadoreños que amamos este país, no a la reelección de Bukele. Tengamos una nueva constitución y que en la nueva constitución haya ley que se puede reelegir, pero no teniendo el ejército, la policía, ni escuadrones, ni maras a su favor, ni la corrupción de los tres poderes, ni tampoco el ignorante, especialmente aquel que abandonó el país y de allá habla, porque no ayuda al país, ayuda a ciertos. No lo tomen como ofensa, es una reflexión política. Porque la política es la primer ciencia que nace dentro del ser humano. Desgraciadamente, es cuando la política la agarran los politiqueros y la convierten para su beneficio personal, económico, político. Muy buenas noches. Salude a todos los salvadoreños, a todos donde estén, pero especialmente a los farabundistas. Viva Farabundo Martí, pero recuerde, leales siempre, traidores nunca. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara y el pastor y mártir Monseñor Romero.
Muy buenas noches.